Lo que acaba de pasar no es lo que te vendieron los medios corporativos. Y lo más inquietante no es que Estados Unidos secuestrara a un presidente en funciones, sino cómo ese mismo acto acaba de convertirse en su propia sentencia de muerte diplomática. Quédate conmigo porque lo que te voy a revelar forma parte de un patrón que se repite desde Guatemala en 1954, y esta vez por primera vez en décadas les explotó en la cara. Mientras la prensa internacional se enfoca en el espectáculo del secuestro de Maduro, el verdadero contraataque ya sucedió. Y no fue con misiles, no fue con tanques, fue algo mucho más devastador para el imperio. Quedaron exhibidos ante el mundo entero como lo que realmente son. Un matón de barrio que ya no intimida a nadie, que más bien despertó algo que llevaba años dormido, la solidaridad global contra el abuso descarado. Vamos por partes, porque esto tiene capas, y cada una revela algo más oscuro. Trump y su equipo apostaron todo a una estrategia que les funcionó en Irak, en Libia, en Siria. El guión era simple. Secuestras al líder, generas caos, instalas a tu títere, te quedas con el petróleo. Lógico, ¿verdad? Pues resulta que esta vez algo salió catastróficamente mal. Ojo con esto, porque aquí es donde se pone revelador. Las petroleras estadounidenses fueron alertadas del operativo antes que el propio Congreso. Para que se entienda bien, las corporaciones sabían que iban a secuestrar a un jefe de Estado antes que los representantes electos del pueblo estadounidense. ¿De verdad nadie ve el problema con esto? ¿O estamos tan acostumbrados al robo descarado que ya ni siquiera nos sorprende? Esto no fue una operación de libertad ni de democracia, ni ninguna de esas palabras bonitas que usan para vendernos la invasión. Esto fue negocio puro y duro. Pero espera, porque aquí viene lo que cambió todo. Lo que consiguieron fue exactamente lo contrario. Se desmoronó el relato en tiempo real, públicamente, imposiblemente de ignorar. Y cuando digo que se desmoronó, no estoy siendo dramático. Me refiero a que el orden mundial que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial, esas instituciones que crearon para legitimizar sus intervenciones, se les voltearon en la cara. Piénsalo bien. El Consejo de Seguridad de la ONU, ese mismo consejo que por décadas ha sido el sello de goma para las aventuras militares estadounidenses, por primera vez en muchísimo tiempo, pareció tener más miedo del supuesto salvador que del enemigo. Antonio Guterres ni siquiera se atrevió a aparecer. El subsecretario general tuvo que salir a condenar, con voz temblorosa, lo que acababa de presenciar. México condenó, Colombia condenó, Brasil condenó. Colombia, amigos, Colombia, el país que tiene bases militares estadounidenses en su territorio, el aliado más fiel de Washington en la región, salió a decir que esto es inaceptable. ¿Ves el patrón? Exacto. Rusia y China obviamente condenaron, pero eso ya lo esperábamos. Lo que no esperábamos es que Europa, esa Europa que siempre ha sido el coro leal del imperio, se sumara a la condena junto con Rusia y China. Déjame repetirlo para que quede claro. Europa eligió ponerse del lado de la condena al secuestro de Maduro por encima de defender a su aliado histórico. Incluso para sus propios aliados. Maduro, el dictador, el autoritario, el que todos supuestamente querían ver caer, se convirtió en la víctima. Y Trump, el libertador, se convirtió en el agresor. Eso, amigos, solo pasa cuando el abuso es tan descarado, tan evidente, tan grotesco, que guardar silencio equivale a complicidad. Y nadie quiere ser cómplice de lo que acaba de pasar. Ahora viene lo realmente grave, lo que debería quitarnos el sueño a todos. Si esto se permite, si dejamos que esto se normalice con apenas unas condenas tibias en la ONU, acabamos de abrir la caja de Pandora. ¿Por qué Rusia no entra a Kiev y secuestra a Zelensky? Tienen el poderío militar para hacerlo. ¿Por qué China no secuestra al primer ministro de Taiwán y cierra el asunto de una vez? También tienen el poder. ¿Por qué Turquía no agarra a Netanyahu y lo entrega a la Corte Penal Internacional? Imagínate el favor que le harían al mundo. La respuesta es porque hasta ahora había un orden, por imperfecto que fuera. Había líneas rojas, había consecuencias, pero Trump acaba de cruzar esa línea, y ahora todo está permitido. Estados Unidos le dijo al mundo,
Se vale secuestrar presidentes. Nosotros lo hicimos y no pasó nada. Déjame repetirlo para que quede claro. Europa eligió ponerse del lado de la condena al secuestro de Maduro por encima de defender a su aliado histórico. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo así? ¿Cuándo fue la última vez que Europa, África, el Caribe, América Latina y Asia se unieron en contra de una acción estadounidense? Te lo digo yo, nunca en nuestra generación. Y aquí es donde se pone verdaderamente inquietante, porque lo que Trump logró con este operativo no fue aplastar al chavismo, no fue demostrar poder. Lo que logró fue convertir a Estados Unidos en el villano global, incluso para sus propios aliados. Maduro, el dictador, el autoritario, el que todos supuestamente querían ver caer, se convirtió en la víctima. Y Trump, el libertador, se convirtió en el agresor. Eso, amigos, solo pasa cuando el abuso es tan descarado, tan evidente, tan grotesco, que guardar silencio equivale a complicidad. Y nadie quiere ser cómplice de lo que acaba de pasar. Ahora viene lo realmente grave, lo que debería quitarnos el sueño a todos. Si esto se permite, si dejamos que esto se normalice con apenas unas condenas tibias en la ONU, acabamos de abrir la caja de Pandora. ¿Por qué Rusia no entra a Kiev y secuestra a Zelensky? Tienen el poderío militar para hacerlo. ¿Por qué China no secuestra al primer ministro de Taiwán y cierra el asunto de una vez? También tienen el poder. ¿Por qué Turquía no agarra a Netanyahu y lo entrega a la Corte Penal Internacional? Imagínate el favor que le harían al mundo. La respuesta es porque hasta ahora había un orden. Por imperfecto que fuera, había líneas rojas, había consecuencias. Pero Trump acaba de cruzar esa línea y ahora todo está permitido. Estados Unidos le dijo al mundo, ¿se vale secuestrar presidentes? Nosotros lo hicimos y no pasó nada. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Estados Unidos, el país que supuestamente defiende el orden internacional, el país que invade en nombre de las reglas y las leyes, acaba de destrozar ese mismo orden que tanto dice proteger. Para que se entienda bien, Estados Unidos no derrotó a Maduro. Estados Unidos se derrotó a sí mismo. Se exhibió como lo que la historia de América Latina ya sabía que era. Un imperio que dispara primero y pregunta después, pero al que ya nadie le compra las excusas. Y aquí es donde la narrativa se pone todavía más sucia, porque resulta que este no fue un operativo militar limpio como Fox News intenta venderte. Hubo traición desde dentro, hubo compra de lealtades, hubo guardaespaldas que vendieron a su presidente por una recompensa del Departamento de Estado. Ojo con esto. Después de los primeros bombardeos con drones, después del caos inicial, la escolta personal de Maduro, esos mismos que juraron protegerlo, lo subieron a un helicóptero con el cuento de que lo llevaban a un búnker seguro. Maduro, obviamente, exigió que su esposa fuera con él. ¿Y qué iban a decir? No podían negarse sin levantar sospechas, pero ese helicóptero no lo llevó a ningún búnker, lo entregó directamente a un buque naval estadounidense. Y ahí cobran su recompensa, sus 30 monedas de plata. ¿Por qué te cuento esto? Porque es importante que entiendas que esto no fue una operación militar brillante como la pintan. Fue compra de traidores, puro y simple. Y eso nos dice mucho más sobre la desesperación del imperio que sobre su fortaleza. Si esto te suena familiar, es porque es familiar. La historia de América Latina está empapada con la sangre de estas intervenciones. Guatemala 1954, derrocaron a Jacobo Arbenz porque quería repartir tierras de la United Fruit Company. Chile 1973, asesinaron a Allende porque nacionalizó el cobre. Nicaragua en los 80. Financiaron una guerra civil sangrienta porque los sandinistas no se sometían. Panamá 1989, invadieron para arrestar a Noriega, el mismo tipo que ellos habían puesto en el poder. ¿Ves el patrón? Siempre es lo mismo. Siempre son los recursos. Siempre es el control. Siempre son las corporaciones las que se benefician mientras nos venden la historia de la libertad y la democracia. Y cada vez que lo hacen nos dicen que esta vez es diferente, que esta vez sí hay una razón legítima,
que esta vez el líder sí es tan malo que justifica la intervención. Pero el guión nunca cambia, solo cambian los nombres y las fechas. Lo que cambió esta vez es que el mundo ya se cansó de la película. Ya vimos este episodio demasiadas veces, ya sabemos cómo termina. Y por primera vez en décadas dijimos basta. Y mientras todo esto sucedía, mientras el mundo ardía en condenas diplomáticas, la prensa corporativa estadounidense intentaba vender esto como una victoria. Fox News hablando de una operación perfecta, sin bajas civiles, calculada al milímetro, como si fuera un videojuego, pero hasta eso se les está cayendo. Murdoch, el magnate dueño de los principales medios conservadores, ya le dio la espalda a Trump. Cada vez son menos los que defienden esta locura. Cada vez más voces dentro del mismo establishment reconocen que esto fue un error catastrófico. ¿Y sabes por qué se están rajando? No por principios, no por moral, sino porque se dieron cuenta de que defender esto los deja del lado equivocado de la historia. Y nadie quiere ser recordado como el que aplaudió cuando el imperio cruzó la línea del no retorno. Ahora viene la pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Qué sigue? Trump ya amenazó con invadir Groenlandia. Dijo que México está en la mira, que Colombia y Cuba son próximas, que Canadá también podría ser objetivo. No son metáforas, no son exageraciones, son declaraciones públicas de un presidente estadounidense que acaba de demostrar que está dispuesto a actuar sin importar las consecuencias. El senador Lindsey Graham lo dijo sin filtro, con Trump a su lado en el Air Force One, riéndose. No podemos permitir que nuestro patio trasero, así nos llaman, así nos ven, como su propiedad, como su territorio, como si tuvieran derecho sobre nuestra soberanía, sobre nuestros recursos, sobre nuestros destinos. Y lo más grave es que el precedente ya se sentó. Ya demostraron que pueden hacerlo. Ya demostraron que las instituciones internacionales no van a hacer nada más que condenar con palabras vacías. Ya demostraron que las leyes no importan cuando eres lo suficientemente poderoso. Entonces, ¿qué nos protege a nosotros? ¿Qué protege a México, a Colombia, a cualquier país que decida no doblegarse? La respuesta es incómoda. Nada, excepto la solidaridad internacional que acabamos de presenciar. Y aquí está el verdadero contraataque de Venezuela. No fue militar, no fue violento, fue exponer al imperio ante sus propios aliados, fue forzar al mundo a elegir un lado, fue demostrar que la máscara ya se cayó y no hay forma de volver a ponérsela. Venezuela convirtió a Estados Unidos en un paria global. Logró lo que décadas de diplomacia no habían conseguido, unir al mundo en contra del abuso imperial. Maduro puede estar secuestrado, puede que nunca vuelva a pisar suelo venezolano como hombre libre. Pero su captura acaba de costarle a Trump algo mucho más valioso que cualquier petróleo: legitimidad. Porque esa es la moneda real del poder en el siglo XXI. No los portaaviones, no los drones. Es la legitimidad. Es que te crean cuando hablas de democracia. Es que te respeten cuando hablas de derechos humanos. Es que confíen en ti cuando hablas de justicia. Y Trump acaba de quemar todo ese capital en un solo operativo. Convirtió a Estados Unidos en aquello que supuestamente combate, en el agresor, en el violador de soberanías, en el matón que no respeta ninguna ley. Hay un vacío incómodo en toda esta historia, un hueco que se llena con preguntas que nadie quiere responder. ¿Cuánto tiempo va a durar este orden internacional si permitimos que se normalice el secuestro de presidentes? ¿Qué país es el siguiente? ¿Qué líder se atreverá a desafiar a Washington sabiendo que pueden mandarte un comando en la madrugada? Y la pregunta más inquietante de todas: si esto le puede pasar a Venezuela, con todo su petróleo, con toda su importancia geopolítica, con toda su historia de resistencia, ¿qué nos hace pensar que no nos puede pasar a nosotros? Hoy es Venezuela. Mañana podría ser México desafiando el TEMEC. Pasado mañana Colombia rechazando las bases militares. Después Brasil nacionalizando recursos. Y el ciclo continúa, porque el imperio no acepta un no como respuesta. Pero algo cambió. Por primera vez en décadas, el mundo le dijo que no de forma unánime. Por primera vez,
Hasta sus propios aliados se avergonzaron de estar asociados con esta barbarie. Por primera vez, el costo político de la intervención superó cualquier beneficio económico. Eso no significa que vayan a detenerse. El imperio no se detiene porque le dé pena. Se detiene cuando el costo es demasiado alto. Y ahora, por fin, el costo está empezando a superar las ganancias. Entonces te pregunto a ti, que me estás viendo desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde cualquier rincón de nuestra América, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos traten como su patio trasero? ¿Hasta cuándo vamos a agachar la cabeza cada vez que amenazan? ¿Hasta cuándo vamos a tragarnos la narrativa de que ellos son los buenos y nosotros necesitamos ser salvados? Porque la verdad es que el único del que necesitamos salvarnos es precisamente de quien dice venir a salvarnos. Lo que pasó esta semana no es solo la historia de un presidente secuestrado, es la historia de un imperio en declive que ya no puede esconder sus verdaderas intenciones. Es la historia de un mundo que finalmente se cansó del abuso. Es la historia de cómo el contraataque más devastador no requiere armas, solo requiere exponer la verdad ante quienes ya no pueden seguir fingiendo que no la ven. Venezuela le dio a Trump un golpe que ningún misil podría igualar. Lo expuso ante el mundo como lo que realmente es. Y ese es un golpe del que no se recupera con propaganda ni con amenazas. Ese es un golpe que marca el principio del fin de una era. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para lo que viene después? Porque Trump ya demostró que está dispuesto a hacer lo impensable. Ya cruzó todas las líneas rojas. Ya quemó todos los puentes diplomáticos. Y nosotros, los pueblos de América Latina, tenemos que decidir si vamos a seguir siendo su patio trasero o si finalmente vamos a reclamar lo que siempre debió ser nuestro: nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestro derecho a decidir nuestro propio destino sin que nadie nos venga a decir cómo vivir, cómo gobernarnos o con quién comerciar. Porque al final, eso es lo que realmente está en juego. No es solo Venezuela, somos todos nosotros. Piénsalo bien.